Fue en 1995 que la UNESCO declaró el 23 de abril el Día Internacional del Libro. Leer y escribir, así como hablar y escuchar, son acciones inherentes a los seres humanos. Las cuatro forman parte del sistema comunicativo de todas las personas y las palabras. Con sus múltiples significaciones, constituyen el emplazamiento cotidiano del lenguaje. En un plano cartesiano, en el que las sílabas sustituyen a los números, está el trazado de rutas benéficas, cartas de navegación que constituyen el mapeo de esperanzas y ensueños. Resistimos con la palabra para crear utopías, ilusiones incandescentes que nos permiten seguir viviendo. A nadie se le puede negar la libertad de expresarse, leerse y escucharse para conformar comunidades, esos milenarios conjuntos de oyentes. El reconocimiento de las voces está en la visión de las otras y los otros, una mirada que da cuerpo a las hablas individuales para darles un lugar en el mundo. La invisibilidad también tiene su coloración. Por eso, las lecturas y las escrituras, los dichos hablados y escuchados, acuerpan los espacios vacíos y le dan vida a los expulsados de la historia. En la línea del eje temático de la Fiesta del Libro y la Rosa 2023, Resistir con la palabra y las utopías posibles, ofrecemos un sesgo de esperanza e ilusión a través de los numerosos títulos publicados en nuestra universidad sobre la materia. Así es como celebramos de nuevo, el 23 de abril, el espíritu de difundir el acceso universal a la cultura a través de los libros. En la viveza y vivencia de las páginas que a corazón abierto despegan las palabras de nosotras mismas y nosotros mismos. La letra como brújula, la esperanza como hoja impresa. Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Gracias por acompañarnos en esta conversación que en el marco de esta Fiesta del Libro y la Rosa es imprescindible. Fíjense que una de las cosas que más nos gusta hacer desde Libros UNAM, desde la editorial universitaria, es compartir nuestros proyectos editoriales antes de que nazcan, antes de que se vuelvan libro. Y por eso queríamos ofrecerles a ustedes ahora la posibilidad de la reflexión que hay detrás de una obra en la que estamos trabajando, un libro que se llama Canción de Protesta, cuyos autores son Adolfo Córdoba y Daniela Rea, que no ha podido estar hoy con nosotros, pero cómo también a través de otras miradas, de otras experiencias, podemos ir tejiendo esas páginas que saldrán a la luz y que tienen como tema precisamente las desapariciones forzadas de jóvenes. Hay ahora, pues vaya, dentro de la discusión, del discurso, del debate público, una enorme preocupación por cómo se han ido incrementando las desapariciones forzadas de jóvenes y sobre todo cómo se han incrementado las de mujeres. Me acompañan también en esta mesa, además de Adolfo Córdoba, autor de distintos libros de literatura infantil y juvenil, y hoy quiero recordar especialmente Cajita de Cerillos, de cerillos o de fósforos, una compilación de poesía para niños, donde él ha recorrido prácticamente la poesía dirigida a este público en nuestro idioma. Prácticamente peinaste lo que existe en nuestro continente y más allá, y un libro hermoso que les recomiendo mucho conocer. Está con nosotros también Solenaro, curadora del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC, y curadora de una exposición que será muy lindo que nos cuente de qué va, girográfico, cómo las protestas alrededor de las distintas violencias, las protestas que han tomado las calles, han tomado también una forma, un discurso gráfico, y eso está aquí en nuestro museo, lo podrán apreciar, y como esa exposición, esas ilustraciones están también pasando a formar parte de este proyecto, de este libro en el que trabajamos con Adolfo y Daniela. Y está también con nosotros Jorge Melguizo, un gran gestor cultural, lo conocemos hace mucho tiempo, él fue uno de los artífices de los proyectos de Parques Biblioteca en Medellín, en Colombia, desde donde se pensó cómo la cultura escrita, cómo nuestro acceso a la palabra, al libro, a la lectura,
era fundamental si queremos ir creando sociedades en las que la cultura de paz sea mucho más que solamente un ideal, sino que sean realidades de nuestra vida cotidiana. Yo nunca voy a olvidar, Jorge, cuando me dijiste que la paz no era solamente un discurso, que la paz realmente, o la cultura de paz, tenemos que entenderla en primer lugar como nuestro rescate del espacio público. Esto creo que tiene mucho sentido decirlo ahora en esta fiesta, donde estamos usando nuestros espacios, nuestra libertad de palabra, de expresión, para tener este tipo de conversaciones hoy. En primer lugar, quisiera pasarle la palabra a Adolfo Córdoba para comenzar a enmarcar este proyecto, un libro que se llama Canción de Protesta y que tiene que ver, como decía, con las desapariciones forzadas de jóvenes. Te escuchamos, Adolfo. Muchas gracias, Socorro. Buenas tardes a todos y todas. Gracias por estar aquí. Gracias a Socorro y a todo el equipo de la fiesta del Libro y la Rosa por la invitación. Y la verdad es que qué bueno poder tener este espacio y también en continuidad con la mesa anterior donde estaba Sara Uribe, que con su Antígona González planteó mucho del tono de lo que quiere ser también canción de protesta, o encontramos ahí una resonancia cuando empezamos a pensar en este libro. Y qué bueno poder hablar en la universidad sobre desapariciones forzadas, en particular de jóvenes, porque la universidad no ha sido ajena a este fenómeno y porque es algo que tiene continuidad más allá del 68, más allá de los 43, y queríamos justamente desde ahí pensar una obra que entretejiera muchas voces. Me gustaría leerles el principio de una entrada que publiqué en mi blog para enmarcar un poco por qué la preocupación y cuáles son algunas de las voces que queremos entretejer en esta canción de protesta. La primera vez que Fernando acompañó a su tío a buscar tenía 5 años. Abro cita de Fernando. Era un día como este, así, soleado y caluroso. Como yo nunca había subido a un cerro, me dio mucho trabajo porque te resbalabas. Sentía un poco de nervio que me fuera a caer porque eran tiempos de lluvia y la tierra estaba suelta. Mi tío me dijo que ahí estaba enterrada una persona y la desenterramos, y sí, estaba ahí. Por información de las personas lo encontramos. Escarbamos con pala y pico. Yo nomás sacaba la tierra, no pensé nada. Solamente pensaba en la persona, que la habían enterrado. Cierro cita. Así lo recuerda Fernando, que hoy tiene 10 años, y así lo cuenta la periodista y escritora Paula Mónaco Felipe en el informe La Infancia Cuenta 2022, Niñez y Desapariciones, publicado el año pasado por la Red de los Derechos de la Infancia en México. Fernando también le dice a Paula que recuerda que aquella vez sintió que una persona iba a poder regresar a su casa con sus familiares si la encontraban. No le entristecen las búsquedas, lo hacen sentir útil. Le ruega a su mamá que lo deje participar, acompañarles a buscar a su otro tío, desaparecido cuando él era bebé. Pero ella a veces ni siquiera le permite salir de su casa en Huitzuco, Guerrero, por miedo a balaceras. Los encierros para Fernando ya eran previos a la pandemia y todavía no terminan. Abro cita. La desaparición y la violencia existen, eso es lo que hace más daño. Ahorita que hay balaceras, yo le digo, no vas a salir porque está feo. ¿A qué salen los niños a la calle si hay balaceras o un muerto? Ya no vas a salir hasta que esto pase. Ya que se tranquiliza, empiezan a salir los niños, pero sí es más encierro. Así lo narra Mayra Vergara, la mamá de Fernando. Sobre las desapariciones y búsquedas, nadie habla en la escuela de Fernando, tampoco en la de Valentina, una niña de su misma edad, que también busca a su tío, en Torreón, Coahuila. En una marcha en la Ciudad de México, Paula Mónaco entrevista a Valentina. Le pregunta, ¿cómo te sientes como niña y sobrina de alguien desaparecido? Ella responde, no es fácil, la verdad, vivir sabiendo que no estás con tu tío, que me falta una persona. Sí tendré más tíos, pero él también es importante para mí y me gustaría tenerlo aquí. Monse, que tenía 13 años cuando desaparecieron a su hermana mayor y hoy tiene 20, dice, fue un proceso muy difícil y actualmente sé que existen peligros, pero ya no tengo miedo de salir. Me he apoyado en varias personas y me refugié, afortunadamente, en el feminismo.
¿Tendrían que participar niñas, niños y adolescentes en estas búsquedas y marchas? Bueno, hasta ahí lo quería dejar porque justo el final de esta cita de Monse, que ya tiene más edad, da una clave de la aproximación que queríamos en Canción de Protesta. Es un libro que yo empecé a pensar desde hace mucho con esta pregunta. Había que hablarle a los niños, niñas y jóvenes de desapariciones forzadas, y teníamos como modelo un libro informativo que salió en Argentina que se llama Abuelas con Identidad, que es un libro para niños que habla sobre la dictadura militar argentina, sobre las madres de la Plaza de Mayo y sobre la búsqueda y la recuperación de nietos, que todavía tiene vigencia. Pero cuando Socorro llegó al Libros UNAM y me invitó a que participara en un nuevo proyecto de literatura juvenil, le hablé de este libro y me dijo, bueno, ¿por qué no pensamos en algo así para jóvenes, ¿no? Y después se sumó Daniel Arrea, y la pregunta se responde en general que sí hay que hablar de estos temas, por supuesto, porque es parte de la realidad. Pero esto que dice Monse, ya no tengo miedo, queríamos que Canción de Protesta fuera una voz sin miedo, que no fuera una voz paralizada por el horror que causan las desapariciones, sino que fuera de entrada un joven, porque se asume como no binario, se llama Lupe, que Lupe es una joven que está enojada, que está harta de su contexto, que ya no quiere vivir en un lugar violento y que decide irse. Pero muy pronto Lupe se da cuenta que hay otros que no deciden irse como ella, sino que se los llevan, y se involucra en la problemática y se vuelve una persona que busca. Bueno, ese es el contexto de Canción de Protesta, y desde donde quisimos hablar a jóvenes sobre jóvenes que desaparecen. Están las ilustraciones de Rosario Lucas, que por cierto es una de las chicas que está exponiendo en Vindictas, que pueden ver aquí su trabajo. Entonces hay también un entretejido de voces gráfico, y ahí entra también la exposición girográfico de la que es curadora Sol, y bueno, también por eso estamos convocados aquí, también para escuchar tu opinión, Jorge, a ver qué opinas. de esto. Muchas gracias, Adolfo, por esa primera visión panorámica de todo lo que está detrás de un libro. Y quisiera darles un dato de la Red por los Derechos de la Infancia en México, la REDIM, que presentó un informe que se llama La Infancia Cuenta 2022, Niñez y Desapariciones. Y nos dicen que cada día 17 personas entre 0 y 17 años se reportaron desaparecidas en México solo durante 2021. Hay otros datos que nos dicen que en ese rango de edad son más las niñas y las adolescentes las que están desapareciendo en nuestro país. ¿Me dejas matizar dato? Claro. Solo matizar, eso sí es verdad, pero y en ese mismo informe, porque eso es muy interesante, también dicen que el índice de chicos y chicas encontrados es el mayor en menores de edad. 8 de cada 10 menores desaparecidos aparecen, que es muy revelador porque siempre hablamos de cifras terribles. Entonces sí desaparecen mucho diario, pero la mayoría de ellos reaparece, y una de las variables es que porque habían decidido irse algunos de ellos y regresan, o porque estaban temporalmente refugiados. Otra cosa que dice ese informe que citó Socorro es que no hay investigación, no hay una carpeta abierta en todo nuestro país sobre ninguno de esos chicos que regresó. Es decir, no sabemos cómo regresaron ni qué les pasó mientras estuvieron desaparecidos, ¿no? Entonces, bueno, eso nada más, porque sí es muy revelador. Es muy revelador. Hablan, por ejemplo, de que en las fosas clandestinas, donde suelen encontrarse muchas veces los cuerpos de los desaparecidos, no están encontrando niños y jóvenes, precisamente por esto. Pero también, y esto debe llamar la atención, están estudiando justo las causas de las violencias que hacen que un niño o un adolescente se vaya de su casa, ¿no? Cómo estas distintas violencias han recorrido las calles en Latinoamérica. Es algo que podemos ver, como decía, en esta exposición girográfico en el museo, y quisiera ahora pasarle la palabra a Sol Enaro, la curadora de esta exposición. Girográfico empezó su travesía en el Museo Reina Sofía en Madrid, y luego vino a México. Es verdaderamente un desafío para cualquier persona ver esa exposición, entrar allí y encontrar
cierto protagonismo de los movimientos de protesta en México en esa muestra. Nos habla de, pues, de esos diversos orígenes de las violencias en nuestro país. Sol, por favor. Bueno, pues primero muchas gracias, Socorro, Jorge, Adolfo, por la invitación y por compartir este espacio. Creo que la pregunta es como a quién le corresponde hablar de ciertas realidades, desde dónde podemos intervenir, y creo que la respuesta sería desde cualquier sitio, siempre y a pesar de todo. Pienso mucho ahorita mientras los escuchaba y digamos partiendo de realidades tan duras como las que nos reúnen, pienso mucho también en desde dónde podemos trabajar que no sea solamente el lugar del trauma, ¿no?, que muchas veces inmoviliza, y invariablemente pienso en una agente coyuntural brasileña, Sueli Rolnik, ¿no?, y en toda su disposición, digamos, de cómo reponer el deseo a pesar de cualquier cosa. Pienso en un argentino, en Jacobi, cuando en plena dictadura en Argentina también apela a las estrategias de la alegría, ¿no? O sea, cómo podemos redimensionar estas realidades tan duras, tan adversas también desde otro lugar. Y cómo podemos desde un museo, en este caso un museo universitario de arte contemporáneo, sumarnos también y ofrecer a nuestros públicos que son tan heterogéneos, pero sobre todo jóvenes, cómo podemos ofrecerles insumos visuales críticos, ¿no? O sea, que también ayuden desde ese lugar de la exposición a sacudir, a generar una reflexión crítica y, digamos, a no estar impávidos ante esas realidades, ¿no? Entonces, sí, esa exposición, claro, cuando me invitaron, Canción de Protesta, pensé en un principio que era por el subtítulo de la exposición, que es girográfico, como en el muro La Hiedra, que retoma un fragmento de una canción de Violeta Parra de los años 60, que después en dictadura fue muy criticada, digamos, por su animismo, digamos, ¿no? Y por este deseo de reponer, a pesar de cualquier cosa, la vida, ¿no? Habla, si conocen la canción, de cómo la hiedra vuelve a surgir en medio de contextos adversos, en medio del cemento, y nosotros pensábamos en la gráfica política, ¿no, Jorge, ahorita que conversábamos, en cómo la gráfica política sobre ciertos movimientos que tienen que ver en el cruce de arte, política, derechos humanos, cómo esa gráfica, como en el muro La Hiedra, resiste, ¿no?, y se multiplica en el espacio público, ¿no?, y hay una diáspora de la imagen que nos ayuda de alguna manera a sacudirnos, ¿no? Entonces, sí, es una exposición que de alguna manera acompaña a estas discusiones, ¿no? No necesariamente desde el ámbito editorial, porque a todo nos corresponde. Entonces, desde las artes visuales, cómo nos sumamos, ¿no? Hago un pequeño comercial, pero la exposición, que está abierta hasta finales de mayo, va a tener entrada libre hoy, mañana y pasado mañana, justo en el contexto del Festival de Libro y la Rosa. Entonces, a invitarlos, ¿no? Muchas gracias, Sol. Y esta pregunta que hacía Adolfo, que detonó en gran medida el proyecto, Canción de Protesta, Jorge, hay que hablarles y cómo hablarles a los niños de las desapariciones forzadas. ¿Qué piensas tú? Bueno, buenas tardes, muchas gracias, Socorro, un placer volverte a encontrar. Nos conocimos hablando de Ayotzinapa, nos conocimos después de la masacre de 16 personas en una noche de enero del 2016 para hablar de Ayotzinapa, y de ahí salió un libro del proyecto que dirigió Socorro en el Fondo de Cultura Económica, un libro que hicimos juntos que se llama Cultura de Paz, Palabra y Memoria, y que lo pueden bajar libremente en el sitio web del Fondo de Cultura. Cultura de Paz, Palabra y Memoria. Hay 3 ediciones físicas, se consigue en físico, pero se puede conseguir, pues también se puede bajar gratuitamente en digital. Y es un placer siempre encontrarme con Socorro y compartir estos espacios. Mucho gusto a Adolfo y Sol, que no los conocía, pero encantado de estar acá con ustedes. La primera respuesta: es necesario hablar de nuestros horrores y de nuestros dolores con la infancia. Es necesario convertir en pedagogías permanentes, cotidianas, los temas que nos han atravesado a nuestras sociedades, a la sociedad de México y a la sociedad de Colombia. Es necesario. El año pasado, el 31 de agosto del año pasado, terminó la tarea de 6 años de la Comisión de la Verdad en Colombia. Lo digo sobre un hecho concreto. En el mundo mundial se reconoce hoy que la Comisión de la Verdad de Colombia es la comisión
de la verdad que mejor ha funcionado en cualquiera de los países del mundo, después de los conflictos duros que ha habido. La Comisión de la Verdad de Guatemala, la Comisión de la Verdad de Ruanda, las comisiones de la verdad en Irlanda, las que han existido. Colombia tomó los aprendizajes positivos y negativos de esas diferentes comisiones de la verdad y construyó durante 6 años, con 11 comisionados y comisionadas de la verdad y con un equipo de trabajo tremendo, construyó un relato de nuestros horrores y nuestros dolores, pero para volverlos pedagogía, no para recrearnos en ese dolor y en ese horror, para volverlos pedagogía. Y el legado, así le llamamos, el legado de la Comisión de la Verdad, es hoy un instrumento valiosísimo para construirnos como una nueva sociedad. Pero necesita ser, Adolfo, precisamente pedagogía cotidiana. Se han hecho muchas piezas de comunicación, se han hecho muchos proyectos culturales alrededor del producto mismo de la Comisión de la Verdad, pero escuchándolos a ustedes, decía, nos hace falta más curaduría de arte, nos hace falta mucho más trabajo artístico para volcar en las calles y en nuestros museos y en nuestros centros culturales. Nos hace falta lo que ustedes dos saben hacer, Adolfo y Socorro, de este trabajo de literatura para la infancia que envuelve a la familia, para contar de muchas maneras eso que nos ha pasado para que no vuelva a pasar. Busquen ustedes Comisión de la Verdad de Colombia, hay un sitio web tremendo, busquen nombrar lo innombrable en el espacio de la Comisión de la Verdad. Pero miren, cuando me invitaron a estar en esta conversación, empecé a pensar en las cifras que nos pueden describir. Les doy 4 cifras, solo 4 cifras. 122.000, primera cifra, 122.000. Segunda cifra, 6.402. 6.402. Tercera cifra, 468. Cuarta cifra, 150. La primera cifra, 122.000, son las personas desaparecidas en Colombia entre 1985 y el año pasado. 122.000 personas desaparecidas, la mayoría de ellas por desaparición forzada por nuestros conflictos, desapariciones que tienen 3 actores principales detrás de esas desapariciones: la guerrilla o las diferentes guerrillas nuestras, los paramilitares y el ejército colombiano. Esos 3 son los actores principales detrás de esas 122.000 desapariciones. Ojo, esas son las desapariciones que están registradas oficialmente por el Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia. Siempre se habla de un subregistro, pero si ustedes buscan cuántas personas desaparecidas hay en Colombia, les va a salir una cifra cercana a los 250.000, que es la cifra que se estima que está por encima del subregistro y que puede ser una cifra más real. 122.000 personas solo entre 1985 y 31 de diciembre del 2022. La segunda cifra, 6.402. 6.402 personas que desaparecieron y que luego han aparecido asesinadas durante el 10 años de gobierno de Álvaro Uribe Vélez y de Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos, premio Nobel de Paz. Premio Nobel de Paz, porque firmó el acuerdo de paz como presidente colombiano con la guerrilla de las FARC. Pero en su gobierno, y él fue ministro de defensa de Álvaro Uribe, tan responsable como Álvaro Uribe de esas desapariciones por parte del ejército colombiano. Era ministro de defensa él, no puede eludir la responsabilidad. 6.402 personas registradas oficialmente con nombres propios como desaparecidas y que luego aparecieron muertas. ¿En qué circunstancias aparecieron muertas? Vestidas, esas 6.402 personas vestidas como guerrilleros, para el ejército hacerlas aparecer como guerrilleros dados de baja en combate. Esas 6.402 desapariciones certificadas una por una, porque se calcula que son por lo menos el doble, la mayoría jóvenes menores de 26 años, 90% de esos 6.402
26 años máximo, y la mayoría jóvenes de barrios populares de las grandes ciudades colombianas, y muchos y muchas de ellas, la mayoría fueron hombres, pero muchos y muchas de ellas, personas con discapacidades cognitivas, que el ejército colombiano secuestró en sus barrios, en operativos militares, se los llevó al campo colombiano, los mató en el campo a los 2 o 3 días de haberlos secuestrado, los vistió con uniformes del ejército, de las guerrillas, perdón, les puso un arma en la mano y los mostraron como positivos, que es la expresión que utiliza el ejército colombiano para decir matamos a un guerrillero. Y a cambio, ¿qué obtenían el ejército, oficiales, suboficiales y soldados? 2 o 3 días libres por dar de baja a un guerrillero, o una bonificación salarial que nunca fue superior a un salario mínimo. Es decir, 6.402 muertos durante los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez y de Juan Manuel Santos, certificados. Tendrían que estar en la Corte Penal Internacional nuestros 2 expresidentes. Tercera cifra, 468. Los desaparecidos entre el 1 de enero de este año y el 20 de abril, ayer, en Colombia, con el gobierno de Gustavo Petro, primer gobierno de izquierda en Colombia. 468 personas desaparecidas, el 40% de esas desaparecidas entre Bogotá y Medellín, las 2 grandes ciudades de Colombia, las 2 ciudades grandes en tamaño poblacional. Bogotá 9 millones de personas, Medellín 2,5 millones de personas. Entre esas 2 ciudades el 40% de esos 468 desaparecidos. Desaparecidos en gobiernos de derecha y desaparecidos en gobiernos de izquierda, por acción o por omisión. Y tercera cifra, 150 desaparecidos, con un interrogante, ¿serán 150? Que desaparecieron en mi barrio, en Medellín, en mi barrio que se llama el barrio San Javier, en la comuna 13 de Medellín, y desaparecieron durante 2 operaciones militares del ejército colombiano en el año 2001 y 2002, las operaciones Mariscal y la operación Orión, y fueron desaparecidos 150 interrogados, porque se cree que pueden ser más, y están desaparecidos desde entonces, y hoy se hace arqueología forense en una escombrera, en un botadero de escombros de construcción. Durante 20 años se han seguido echando escombros de construcción, son miles de toneladas de escombros las que hay que excavar para intentar encontrar esas 150 personas jóvenes desaparecidas durante esos operativos militares, desaparecidos por la guerrilla, desaparecidos por los paramilitares y por el ejército colombiano en los operativos militares que convirtieron a mi barrio en el peor barrio, en el de los horrores y de los dolores en la historia del país, el peor barrio en la guerra urbana. Esas 4 cifras hablan de lo que somos nosotros, pero también habla de lo que queremos ser. Y cierro con esto. Hay otras desapariciones que no evidenciamos. Desaparecemos a la juventud en general de los medios de comunicación. Los jóvenes en Colombia solo aparecen en los medios de comunicación por una de 3 razones: asesinos, asesinados o futbolistas. No más. No aparece ningún otro joven, no existen los jóvenes ni las jóvenes en los medios de comunicación. Pero los desaparecemos de la vida cotidiana. Los desaparecemos de la gestión pública, los desaparecemos de las políticas públicas, los desaparecemos a la juventud de las prioridades presupuestales de los gobiernos nacionales, estatales y municipales. Los desaparecemos, no están, no los contamos, no conocemos sus historias, no sabemos qué piensan, no sabemos qué dicen, difícilmente los escuchamos, difícilmente los escuchamos. Hace unos años en Tamaulipas, en Ciudad Victoria, decía: ¿escuchamos a los jóvenes de Tamaulipas o solo escuchamos a los narcos de Tamaulipas? Y solo escuchamos al ejército de México haciendo desastres en San Fernando, en Tamaulipas. Pero no escuchamos las historias de esa juventud.
Esas historias me hacen pensar, esas desapariciones, en las ausencias. Hay una obra de arte de Gustavo Germano, un argentino, que se llama Ausencias. Y esas ausencias sobre las desapariciones reales. Y es una foto, esta foto que tomó alguien de nosotros 4, ustedes hoy, y dentro de un año uno de nosotros 4 está desaparecido, y está la segunda foto donde los otros 3 que no están desaparecidos están como están hoy, y el que está desaparecido está en blanco y negro. Esa obra del fotógrafo Gustavo Germano en Argentina sobre sus desaparecidos, nosotros la tomamos como referencia, con el permiso de Gustavo, para hacer una sala en nuestro Museo de la Memoria en Medellín, Museo Casa de la Memoria de Medellín. Y hay una sala donde entras y mientras recorrer las paredes de la sala, un laberinto, los guías te van diciendo: ahí están nuestros desaparecidos. Y los guías del museo son víctimas de esas desapariciones, son familiares de desaparecidos. Y te dice doña Gloria: ahí va a aparecer mi hijo, porque en algún momento aparece en la pared aleatoriamente el hijo de doña Gloria o el hermano de don Saúl, desaparecidos, y empiezan a mostrar las fotos, tomando el ejemplo de Gustavo Germano en Argentina, las fotos de la fiesta familiar, donde luego falta uno, o faltan 2, o faltan 3. Ausencias. Piensen ustedes qué pasaría si hiciéramos el mapa de las ausencias. En el Museo de la Tolerancia en México existe algo parecido. En el Museo de la Memoria y la Tolerancia no hay una sala de desaparecidos en México. No hay. Ustedes no tienen desaparecidos. Esa es una reflexión muy importante que Jorge hacía cuando conoció ese museo, sí, de esa falta de una mirada nuestra, claro, local, que sí existe en esta exposición, ¿no? Quisiera decir que justo, o sea, en esta exposición hay como varias realidades latinoamericanas, ¿no? O sea, que cómo las prácticas visuales acompañan estas movilizaciones sociales y cómo tratan de sumarse al grito, a la rebeldía, al ejercicio de no olvido ni perdón, pero si tú ves la exposición, está habitada de desapariciones completamente. Y ahora mientras te escuchaba con las numeralias, ¿no? Claro, cuando inauguramos la exposición en el Reina Sofía, que es una exposición que es producto de una red de trabajo, ¿no? De la Red Conceptualismos del Sur, hablando también de otro tipo de redes, pero cuando inauguramos esta exposición, en esos días salió pública la información de la nueva cifra oficial de desaparecidos en México, que eran 100,000 desaparecidos. Como nosotros sabemos, cuando sale una cifra oficial siempre hay que sospechar, ¿no? O sea, como si esta es la oficial, ¿de qué estamos hablando? Nosotros pusimos el cartel de esa nueva cifra oficial, pero lo que hemos estado investigando a lo largo de los años es cómo también, no solo, pero también desde la práctica artística activista, salen otro tipo de numeralias que impugnan, digamos, como las cifras oficiales. En esta exposición hay mucho de eso. Otras numeralias que desde otro tipo de práctica vienen a cuestionar el discurso oficial, ¿no? Y quisiera nada más añadir a esto que decía Sol. Por ejemplo… Esta es la exposición Socorro. Esta es la exposición Girográfico. Se descarga también gratuitamente. Ustedes pueden entrar a la página del MOAC y encontrarla, pero vayan a ver la muestra. Yo quisiera nada más decirles lo fuerte que es, por ejemplo, entrar al espacio donde se denuncia la desaparición de los 43 de Ayotzinapa y ver allí los retratos, los testimonios conmovedores de las madres de esos muchachos. Y sobre eso quisiera pedirte un comentario también, Adolfo, porque estamos hablando de la importancia de la memoria y de la importancia del testimonio vivo. Estos son jóvenes que tienes testimonios tanto de quienes han desaparecido, pero también de lo que ocurre con ellos, con los jóvenes en los que su familiar, sus amigos de pronto desaparecen. ¿Cómo trabajas con ese material ígneo, que es distinto de trabajar desde la ficción, desde otro tipo de proyectos literarios? ¿Cómo haces para tener ese material que es como lava, candente? Son testimonios, significa las palabras de quienes han vivido o viven este dolor tremendo de tener una desaparición forzada cerca, o que ellos mismos la han sufrido. ¿Cómo trabajaste con eso para escribir? Bueno, creo que lo que aprendí es que no trabajas solo. O sea, yo intenté hacer este libro solo y no pude. O sea, tenía pesadillas, quería alejarme del tema y le pedí a Daniel Arrea que me ayudara. O sea, y con otra persona
pude tomar como también cierta distancia y poder conversar las cosas que a mí que me empezaban a pasar cuando leía. Y además Daniela es una periodista con mucha experiencia de campo. Mi experiencia era más de leer a los escritores y las escritoras que han tratado de hablarle a los jóvenes sobre desapariciones forzadas. Y aunque había tenido acercamiento directo con muchos y muchas de ellos y ellas, realmente fue pensándolo en conjunto. Y otra cosa, para tratar de responder a tu pregunta y también hilar con lo que están diciendo Sol y Jorge, tiene que ver con la escucha, ¿no? Porque Jorge insistió en que no están los jóvenes presentes y, por cierto, hay muchos jóvenes aquí y nos encantaría escucharles. Podemos empezar también por este espacio. Sabrán que Socorro tenía pensado también que haya espacio para preguntas, que nos cuenten qué piensan, pero sí ha sido clave la escucha en varios sentidos, la escucha directa, hablar realmente con jóvenes, no escribir a partir de jóvenes hipotéticos o de ideas de infancia y juventud que normalmente son arcaicas. Cuando un escritor o una escritora escribe a veces para niños y jóvenes, tiene en su cabeza al niño o la joven que fue él o ella y no necesariamente, o imposible, es el mismo. Entonces, un levantamiento y un trabajo directo con infancias y juventudes es importante. Yo había hablado de este tema y tuve dudas de si hacerlo o no con un grupo de quinto de primaria con el que yo venía leyendo de manera voluntaria en una primaria pública aquí en la Ciudad de México ya casi un año. No sabía si estaban listos, pero en realidad yo confiaba en que estaban listos para hablar de Ayotzinapa y dedicamos varias sesiones a leer cuentos, libros ilustrados muy buenos, principalmente uno que se llama La composición de Antonio Escarmeta y Alfonso Ruano, que lleva muchos años circulando, y a partir de esos que ya han reelaborado el horror, transformado el horror a través de la ficción y a través de la poesía, pudimos hablar del tema y ellos se enteraron. Pero nunca voy a recordar, y porque también es el gesto que veo entre algunas de las personas que están aquí, que después de 2 sesiones una niña tenía mucho miedo. Una niña comentó y dijo claramente: tengo miedo de desaparecer. Y entre todos empezamos a tratar de acompañar esa pregunta y una vez más la respuesta, y que es también la apuesta de Giro Gráfico desde lo colectivo, cómo resistimos al horror, cómo lo transformamos. En la exposición hay muchas expresiones de esto, el bordado es una de ellas, es mantenerse en la vida sin olvidar. Y después de charlar, los niños decidieron escribirle cartas a los padres y a las madres de los 43, que era el caso que estábamos compartiendo. Eran muy conmovedoras porque ellos se estaban enterando realmente de las desapariciones en ese momento, porque tenían 5 años más o menos cuando sucedieron, había sido muy vago los que sabían. Y en las cartas, algunos de ellos les hablan muy en presente, diciéndoles que van a aparecer, y esto conecta con el deseo y la exigencia de los padres y de las madres, que van a aparecer, les dan ánimo, les mandan dibujos. Otros de ellos le escriben al presidente, hay una carta que dice: señor presidente, ¿dónde los tienen? Esto después pasamos de niños que no sabían qué era Ayotzinapa y las desapariciones forzadas a niños que lo reconocieron en su contexto, y en la 4ª sesión de 1 hora de trabajo decidieron escribir cartas. Y después de haber tenido este contenido, eligieron a uno de ellos porque yo iba a presentar un libro con un grupo de padres de Ayotzinapa, y lo invité a que viniera y le diera la carta a los padres para que no se quedara en la actividad. Y fue muy emocionante para todos los niños y para la niña que tenía miedo en particular, transformar ese horror en acción, ¿no? O sea, ver que podemos hacer cosas para que no se vuelva a repetir, para no olvidar, para exigir justicia, para exigir verdad, aunque seamos pequeños, como sujetos políticos. O sea, reconocimos en ese espacio, y esas niñas y esos niños se reconocieron como sujetos políticos, y el miedo se transformó en resistencia. Y bueno, eso es lo que puedo decir, y estaría bueno también lo que decías de reponer el deseo y las estrategias de alegría. Exacto. Me quedé con esas cosas como para que no nos quedemos con el horror de la cifra, ¿no? Quería decir también una cosita más.
Una intervención de Sol y después preguntas para que vayan. Nos va a quedar muy cortito, pero es que me quedé pensando en cómo tú te acercas al artista para pedirle autorización de alguna manera, ¿no? De las imágenes, ¿no? ¿Qué hacemos, digamos, con estas memorias que te están compartiendo? ¿Qué hacemos nosotros desde el museo con estas memorias sensibles y vivas, ¿no? Al traerlas al espacio público, al museo. O sea, cómo apelamos a políticas de cuidado también y cómo nos hacemos responsables de eso que nos están confiando y cómo participamos para dinamizar críticamente y no para espectacularizar, ¿no? Y banalizar, ¿no? O sea, digamos como otra capa, digamos, de responsabilidad ética y política de esto que estamos haciendo, ¿no? Absolutamente. Si tuvieran alguna pregunta, levantan la mano y llevamos el micrófono a donde estén. ¿Sí? Aquí hay una pregunta. Aquí delante. Aunque no soy joven, pero tengo una pregunta para Jorge. En Colombia, ¿cuál es el papel que han jugado los narcotraficantes en esas desapariciones de las que cuentas? Porque hablaba solo de 3 fuerzas. Y me pregunto, ¿y los narcotraficantes? Bien, preguntan por el papel de los narcotraficantes, fundamental. ¿Qué pasa? Primera respuesta. ¿Tu nombre cuál es? Elsie. Celeste. El narcotráfico ha atravesado todos los actores armados del país. El narcotráfico ha atravesado el gobierno, el narcotráfico ha atravesado el ejército, el narcotráfico ha atravesado los paramilitares, el narcotráfico ha atravesado las guerrillas nuestras, todos los actores. Y el narcotráfico ha sido clave también en esa guerra durísima. Dije que, por ejemplo, en la Comuna 13 estaban guerrilla, paramilitares, narcotraficantes, ejército o sea, todos los actores se juntan. Unas veces, hoy por ejemplo, la noticia de hoy, esta mañana comenté en la charla inaugural, la noticia de hoy en Colombia es que el cartel de Jalisco Nueva Generación, ayer fueron capturados 7 personas del cartel de Jalisco Nueva Generación en Barranquilla. Hasta ahora teníamos el de Sinaloa, o sea que ya era bastantico. Ustedes nos están mandando, después de mandarnos a Alejandro Fernández y a Javier Solís y a Talía, ahora nos están mandando el cartel de Sinaloa y ahora el cartel de Jalisco Nueva Generación. O sea, todos están mezclados. Pero mira esto. La semana pasada estaba caminando por Medellín con 29 personas de Brasil, 7 alcaldes y varios secretarios de seguridad, mostrándoles proyectos nuestros. Pasó una patrulla de policía, 2 policías en una moto y los paré. Vos estuviste conmigo en Medellín, yo voy parando a la gente toda a preguntarle cosas. Señores policías, ¿cómo les va? Estos son 7 alcaldes de Brasil, miren, Les hago una pregunta, ¿en la policía hay corrupción? Y los 2 policías me miran y se miran entre ellos y dice, hombre, yo no te puedo contestar esa pregunta. Y le dije, bien, entendible. Te voy a hacer otra pregunta. Para ustedes como policía en Medellín, la policía en Colombia es nacional, no hay policías municipales, por fortuna. Para ustedes como policía en Medellín, ¿cuál es el principal problema de seguridad que tienen que afrontar? Y inmediatamente el policía, uno de ellos respondió la primera pregunta. Tremendo. O sea, ahí hay ustedes utilizan una palabra que solo la usan en México, solo. Ustedes se la inventaron, no sé de dónde la sacaron, pero solo en México la usan. Coludido. Y a los periódicos les encanta decir coludido. La policía en Colombia está coludida con el narcotráfico. Incluso hay una caricatura que expresa, los caricaturistas tienen una capacidad de síntesis que es la misma de los poetas, que es una maravilla. Antonio Caballero, un caricaturista, mostró una caricatura hace 20 años de un grupo de narcos, los identificaban, las gafas oscuras, la ropa, reunidos, y le dice uno al otro, te lo advertí que los políticos nos iban a infiltrar. Es tremendo. Entonces, todo está junto. No sé, pero no sé por qué cuando empezaste a preguntar, y tal vez relacionándolo con algo que dijo Adolfo ahora de Ayotzinapa, ustedes han oído la canción de Lila Downs y Juanes, la de la patria madrina, la de la patria madrina, ¿no la han escuchado? La canción de sí. Se puede poner, aquí hay un operador de sonido y nos podría poner la patria madrina de Lila Downs y Juanes. Es una maravilla, es un homenaje a los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Es impresionante. Yo creo que ahí hay un papel, como en la exposición tuya de Girográfico, o sea, hay un papel del arte.
Hay un papel de la cultura en nombrar estas cosas que de otra manera no se nombran y en nombrarlas para construir nuevas realidades. Busquen la canción de Manuel, de Iyapu. Iyapu es un grupo de Chile, de los exiliados. Busquen la canción de Manuel. Manuel canta esa canción desde adentro. Yo cada vez que la escucho me rompo. Y en una parte dice, él está desaparecido, pero está en su celda y está desaparecido. Y él empieza a cantar: ¿por qué no me ven? No he desaparecido. Y está encerrado y escucha que pasan autos por las dos calles que envuelven su celda. Y él dice: aquí estoy, no he desaparecido. Y es la canción de Manuel, de Iyapu, un grupo chileno tremendo. Creo que es eso, es la necesidad de pensar. Ustedes con los narcocorridos nos jodieron la vida. O sea, nos jodieron la vida. Los narcocorridos hacen una apología y todo el mundo en las fiestas y en las discotecas cantando, haciéndole apología a los delincuentes. Como decían en Tamaulipas, es que a los malitos. Yo le decía: ¿cuáles malitos? Esos son narcos. ¿Cómo que malitos? O sea, hay que nombrar las cosas. Si somos condescendientes con eso, no somos capaces de construir otra realidad. No sé por qué te dije eso, Celeste, pero... Acá hay una pregunta más, antes de cerrar con la música que nos ha sugerido Jorge. Sí. Sobre que mencionaron de escuchar a las juventudes. Un poco más alto, por favor. Sí, sobre lo que mencionaron de escuchar a las juventudes, justamente yo creo que es una de las razones por las que aún sin estar desaparecido sientes que no te ven, ¿no? Que no te contemplan. Entonces es muy fuerte. Yo siento que ante este sentimiento muchos jóvenes se vuelven apáticos porque se sienten un poco desplazados como sociedad. Y estas violencias, ¿no? En general a la juventud, ¿no? Con, eres tonto, eres un flojo, eres un bueno para nada, ¿no? Y los van desplazando cada vez más, entonces no se involucran. Como que a mí me preocupa demasiado porque temas que yo intento abordar sociales, un poco en el miedo sobre el tema, que es la razón por la que tratan de ignorar el tema, pero también porque sienten que no pueden hacer nada, que no, y es esa parte de no sentirte tan importante en la sociedad, es lo que yo veo al menos, ¿no? Entonces, sí, y justamente tenía esa duda, ¿no? De cómo transformar el miedo pues a una acción muy breve, ¿no? A mí me pasó y es muy diferente, bueno, es relacionado diferente. Hay mucha violencia generalizada en el país. En mi escuela el 9 de marzo, que era un día sin mujeres, ¿no? Estuvimos esperando como en mi escuela el comunicado de que iba, o sea, qué iba a pasar, ¿no? Entonces, un maestro programó ya tenía programado su examen, y yo le escribí: oiga, quien se quiera sumar al paro, no sé, y me dijo: no, tengo examen, ¿no? Entonces yo lo que hice fue responderle su examen y escribirle porque es importante que debe haber un día sin mujeres, ¿no? O sea, lo importante que es. Y es lo mismo para los desaparecidos. O sea, todos los días tú vas y haces tus cosas y los demás hacen sus cosas y no ven o no quieren escuchar o no les dicen que hay un montón de gente desaparecida y el sentimiento que conlleva eso, ¿no? O sea, yo creo que hasta que les pase, vas en el metrobús y ves las alertas de desaparecidos y yo me pongo a pensar, pues la verdad trato de recordar la cara por si lo llego a ver y lo identifico, ¿no? Pero parece hasta algo imposible. Entonces, pues ya, gracias. Muy bien. Gracias a ti por compartir. Sí, ¿cómo te llamas? Natalia. Coincido y creo que coincidimos en que, y creo que desde las instituciones necesita haber un posicionamiento más contundente para flexibilizar muchas de esas estructuras que te dicen que no porque es examen, y que los jóvenes encuentren un espacio. Porque creo que lo que le pasa muchas veces a los jóvenes es que sienten que la estructura adultocéntrica en la que están insertos
es irrompible, pues, ¿no? Que no se puede cambiar, que llegaran a un mundo donde ya está todo montado y ellos tienen que sumarse a eso que ya está determinado y no les permitimos estructuralmente que haya posibilidad de cambio. Y esto empezando en casa, en cualquier institución, cómo podemos flexibilizar esas estructuras que muchas veces se quedan arcaicas y no corresponden a lo que están pidiendo los niños, niñas y jóvenes. Los feminismos en México nos han enseñado mucho en ese sentido a posicionarse, ¿no? Y creo que está bueno que en una universidad como la UNAM también se hable de esto, ¿no? En una mesa así. Quiero hacer rapidísimo un comentario, es que es todo así, rápido. Muchas gracias por la reflexión. Me quedé pensando en lo importante que es no olvidar que tenemos el derecho a la memoria, el derecho a ejercer la voz desde cualquier lugar, ¿no? Y eso es algo que tenemos que trabajar. No siempre te lo va a dar la estructura, uno lo tiene que pelear y lo tiene que defender. Los derechos ganados nos los pueden arrebatar, tenemos que defenderlos. Y creo que un espacio también, no es el único, pero para otras generaciones, lo pienso en relación a la exposición, en la planta baja lo verán, la biblioteca queer, o sea, el fanzine, las publicaciones independientes alternativas, la posibilidad de autoeditarte, de circular de otra manera, otro tipo de posicionamientos y de canales de comunicación. Lo tenemos que defender desde cualquier espacio. Sol, muchas gracias. Jorge Melguizo, Adolfo Córdoba, Sol Enaro. Y muchas gracias a ustedes. Y vamos a escuchar la sugerencia musical de Jorge Melguizo. Así, qué bueno. Lila Venga. Downs y Juanes. Gracias a ustedes. Vamos, Lila Downs y Juanes. Natalia, contra la indiferencia. Contra la indiferencia. Yusef Ramoneda, Galaxia Gutenberg, contra la indiferencia. Búscalo. Solo había un ejemplar.